Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí haciendo una prueba para poder en estos días eh, transmitir a los que siguen esta página, transmitir algunos videos, perdón, algunas, algunas encuestas, algunas lecturas de la palabra. Decirles que tengo aquí en mis manos, este es el libro de quien fue un gran misionero y un pionero de Dios en Colombia, el hermano Bill Dross. Sé que muchos de ustedes están familiarizados, especialmente la familia IPUC, la familia pentecostal, sobre este gran hombre de Dios. Este libro es una biografía de él y vamos a transmitir por aquí parte de la lectura y si nos da el tiempo, pues transmitir más de estas bendiciones. Mi nombre es John García, yo soy uno de los administradores de esta página, una página que creamos hace aproximadamente unos 8 años y que hemos venido compartiendo contenido, compartiendo videos para que sea de edificación pues para muchos de ustedes. Allí nos está saludando el hermano Félix José Medina Martínez. Hermano, Dios le bendiga. Muchas bendiciones para usted, para su familia. Es un placer que esté con nosotros. Y nos gustaría que a través de los comentarios nos dieran sugerencias de lo que pudiéramos mejorar, de lo que pudiéramos llegar a hacer a través de la página. La página tiene aproximadamente unos 29,000 seguidores. Hay muchos hermanos que están siguiendo la página y que de una forma u otra les agrada el contenido que aquí se transmite. Entonces queremos, mis hermanos, ser de bendición para ustedes. Yo el día de hoy he venido con una idea, digamos, este libro lo adquirí aquí en la ciudad de Cali con una hermana que tiene una librería que se llama Cristianos Exitosos y es un libro que llama mucho la atención. Digamos, yo les voy a leer una porción, el capítulo número 1 de este libro, que es básicamente cómo fue el llamamiento que tuvo Bill Dross, el misionero Bill Dross, a los pies del Señor. ¿Cómo fue ese llamamiento? ¿Cómo fue que él, de un momento a otro, Dios lo escogió para que él se convirtiera en misionero? Digamos, el capítulo 1 de este libro dice, Norte de Europa, 1944-1945. Inicia de la siguiente manera. El 10 de diciembre de 1944, el presidente Roosevelt, en una larga carta de respuesta a Winston Churchill referente al curso de la guerra, escribió que incluso el Todopoderoso estaba ayudando. El Todopoderoso estaba ayudando en otro lugar también. Estaba ayudando a un oscuro soldado canadiense que había sido destinado a otro tipo de guerra en otro campo de batalla. Pero Bill Dross, en aquel momento, no sabía que tenía una misión a cumplir, un destino. De hecho, su futuro parecía singularmente corto. El día D, Caen había sido liberado, y 30 divisiones aliadas, la mitad norteamericanas y la otra mitad británicas y canadienses, estaban alojadas en la cabeza de puente de Normandía, preparadas para avanzar hacia Alemania. El primer cuerpo de ejército canadiense, compuesto todo de voluntarios, bajo el general Crerar, estaba luchando con el segundo cuerpo de ejército británico, bajo el alto mando conjunto del mariscal del campo Montgomery. La primera tarea de los canadienses había sido avanzar hacia el sur, hacia Falaise, contrarrestando el ímpetu concentrado de 4 divisiones acorazadas alemanas, en tanto que el primer cuerpo de ejército de los Estados Unidos, bajo el general Bradley, arremetía hacia el oeste para limpiar la península de Cherbourg. Después de tomar Falaise en agosto, les había ordenado limpiar el flanco occidental aliado, avanzando a lo largo de la costa desde Le Havre a las playas de Sylt, bajo Amberes. El puerto de Amberes que los alemanes dejaron casi intacto por milagro, debido al rápido avance aliado. Fue de gran importancia estratégica. Sin embargo,
el enemigo controlaba todavía los lados del río, impidiendo llegar al mismo. Fue necesaria una lucha encarnizada para limpiar el estuario de Scheldt, en tanto que la isla de Walcheren no cayó hasta que se lanzó un tremendo bombardeo contra ella por mar y por aire, seguido de un asalto por comandos. La lucha encarnizada de esta batalla fue luego contada y hecha famosa por el libro de Saunders de Green Beret. Avanzando a pesar de las temibles lluvias de noviembre hacia el sur de Holanda, los canadienses se encontraron para febrero en el saliente de Nijmegen, entre los ríos Meuse y Rin, precisamente al sur de la famosa Amem. A partir de aquí, con parte del grupo de ejércitos número 21, avanzaron hacia Wesel y establecieron una cabeza de puente sobre el Rin. Simultáneamente, más al sur, el 12 grupo de ejércitos hizo retroceder al enemigo a través del Rin en un frente enorme entre Düsseldorf y Coblenza. El plan aliado era bordear el norte del Ruhr, el corazón industrial de Alemania, y avanzar hacia la llanura central alemana, hacia Hamburgo y el Báltico. Al mismo tiempo, iba a establecerse un segundo empuje hacia Kassel, dejando el Ruhr para someterlo después. Haciendo frente al primer ejército canadiense, había 11 divisiones alemanas, fuertemente atrincheradas, cuya moral era elevada. Estos factores, añadidos a las dificultades causadas por el terreno empantanado, dificultaban el avance. Hacia el sur de la posición canadiense, el primer cuerpo de ejército de los Estados Unidos había capturado los diques que hay en el Roer, haciendo posible que el noveno cuerpo de ejército de los Estados Unidos, corriente abajo, cruzara el río con seguridad, avanzando hacia el este y el norte. Los norteamericanos alcanzaron las cercanías de Düsseldorf para marzo, y los canadienses, que ya podían reanudar el ataque para este tiempo, empujaron hacia Xanten. Los dos ejércitos se encontraron, forzando al enemigo a abandonar la cabeza del puente del Wesel, y hacia el 10 de marzo, 18 divisiones alemanas habían cruzado el Rin en su retroceso. Desde la orilla occidental del río, asolada, los aliados podían contemplar un cuarto de milla hacia el este, la otra orilla. Se organizó y ejecutó un ataque aéreo, solo superado en intensidad porque el día D, para poder cruzar el Rin, ola tras ola de bombardeos, algunos procedentes de Inglaterra y otros de Italia, barrían el territorio alemán. En un periodo de media hora, se lanzó un asalto con paracaidistas desde 2000 aviones que volaban sobre el territorio al otro lado del Rin. A primeras horas de aquella mañana, los cuerpos de ejército segundo británico y noveno de los Estados Unidos, bajo Montgomery, habían establecido cabezas de puente al norte y al sur de Wesel, dejando a los canadienses que protegieran el flanco izquierdo. Los canadienses entonces cruzaron el río avanzando hacia Emmerich, al norte. Aquí de nuevo, debido a estructuras defensivas poderosas, se halló fuerte resistencia y las tropas de la vanguardia se vieron embotelladas al no poder forzar el obstáculo puesto por los alemanes. Los cuales, al mismo tiempo, concentraban todo su fuego sobre el área. Era una verdadera trampa y el obstáculo debía ser forzado, por lo que se llamó al personal de ingenieros para que se abrieran paso. Una escuadra de ingenieros, a resguardo hasta entonces, estaban esperando con aprehensión la orden de avanzar. Entonces, un oficial señaló a uno de ellos para que con una carga de dinamita hiciera volar el obstáculo. Tan pronto como el soldado dio un paso adelante, cayó sobre él una lluvia de balas, dejándolo muerto. Se dio orden a otro para que avanzara en dirección al obstáculo. Aún no había avanzado 3 metros que le alcanzó una ráfaga de balas en la espalda y cayó allí mismo agonizante. «Ok, Drost, ahora tú», ordenó el oficial. La guerra tiene muchas caras. En cierto sentido era paradójico que Bill Drost estuviera en el ejército. ¿No se había hecho voluntario con la decisión de no llevar nunca un arma?
pero la razón por la que estaba allí venía de mucho tiempo atrás, de la época en que tenía 10 años. Sí, hermano, ese es uno de los primeros capítulos de este libro biográfico de la vida de Bill Dross, como estábamos hablando. Bill Dross fue una figura muy prominente aquí en el Valle del Cauca. En la convención del año 2017, sí, en esa época uno de los hijos del hermano Bill Dross testificó que él se paró a unas cuadras de lo que es el Estadio Pascual Guerrero, y era una época en que el evangelio aquí en Colombia era muy difícil su predicación, no porque no hubiera voluntad de los hermanos, sino por la presión social, por la persecución religiosa que había en ese momento para los misioneros, para aquellos que llevaban el evangelio del Señor Jesucristo. Y él se para con sus hijos en cierto lugar y ve el estadio, y él dice, a manera de profecía, o con esa fe que caracterizaba a estos misioneros: algún día nosotros nos reuniremos a alabar a Dios en ese estadio. Y si usted se pone a pensar, mi hermano, eso es algo que parece pues ilógico. Era muy difícil la predicación, pero mire, cuántos 40, 50 años después de que esto sucedió, de estas palabras que dijo, el Estadio Pascual Guerrero han sido una o dos veces que se ha hecho la convención allí y no da abasto. ¿Por qué? Porque el Señor ha decidido salvar a los suyos, ha decidido salvar a aquellos que han creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y este año fue muy especial en la IPUC a nivel nacional, porque se hicieron varias convenciones distribuidas a lo largo del territorio nacional. Digamos que anteriormente era Barranquilla, donde llegó el misionero Axel Werner Larsen en el año 1937, y, y en Cali. Prácticamente estos dos lugares han sido como los epicentros de la predicación del Evangelio en la cuestión de hacer esos cultos tan grandes, esos cultos masivos como las son las convenciones. Y hoy me pareció a mí muy hermoso ver este año como en Barranquilla, como en el Huila, como en el Valle, en Santander, en Bogotá, se llenaron coliseos adorando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Dios, algo que nos llena a nosotros de una alegría inmensa de que el Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos, como dice la palabra, de que hay personas que aún en este mundo de oscuridad han creído a la palabra del Señor Jesucristo y han decidido entregar sus vidas a Él. Y por eso vemos esos estadios de esa manera. Así que, mis hermanos, nosotros vamos a seguir leyendo eh, libros de la palabra de Dios. Hay libros del hermano Álvaro Torres, como el Evangelio o la palabra de Dios gota a gota, que es un libro muy recomendado. Hay libros acerca de la unicidad de Dios, de David Bernard. Hay mucha literatura, mi hermano. Tal vez hay mucha gente que le tiene como miedo a los libros. No sé por qué será la razón. Pero lo que yo le recomiendo a cada creyente con el que he hablado es: el primer libro es la palabra de Dios. Esa es, como dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la misma palabra dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra de Dios es nuestra lumbrera, es la que nos guía. La Biblia dice: ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea que tenemos allí un mandato, que es la palabra de Dios. Pero también vemos al apóstol Pablo cuando estaba encarcelado, allá al final de una de sus cartas, que le escribía al que iba al destinatario de esa carta: tráeme los pergaminos, especialmente los libros.
y ahí vemos de que había una cena el apóstol Pablo de poder conocer. Hay muchos testimonios importantes, digamos la iglesia a nivel, pues se puede decir académico, ha sacado 3 volúmenes de una historia que no termina. Esos libros son muy importantes, mi hermano, para que usted conozca los fundamentos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Está una historia que no termina, que es el volumen 1, que es la historia de cómo llegan los misioneros. El hermano Larsen, aparece el misionero Stanford, aparece el misionero Bill Dross. Cómo fue ese inconveniente que hubo y las divisiones que hubieron entre lo que se conoce hoy como la Pentecostés y la Pentecostal. ¿Por qué la Pentecostés en otros países se llama Iglesia Pentecostal Unida y en Colombia no se llama así? Todo eso está en los libros, mis hermanos, está en las actas y hay testimonios hermosos en esos libros. Y eso es muy importante que nosotros los conozcamos, amados hermanos, porque nos, nos recuerda, por decirlo de esta manera, nos recuerda de que hoy nosotros podemos hacer esto. Miren, yo estoy aquí parado frente a una cámara hablándole de estas hazañas que han hecho estos misioneros y lo puedo hacer de manera libre en este país. A mí nadie en este momento me va a perseguir, me va a atacar, me va a lastimar por predicar el evangelio, por ahora. Pero cuando uno se encuentra en esos libros, los testimonios, digamos, de Axel Werner Larsen, cuando su esposa muere en un trabajo de parto, que murió por preeclampsia, y la enfermera que iba a atender el parto de la esposa del hermano Larsen no pudo llegar a tiempo porque hubo un derrumbe en la carretera. Y lo que pasa es que hoy en día nosotros los jóvenes creemos que todo es así y nosotros vamos a ir a un lugar y no nos demoramos nada, todo es rápido. Pero en ese tiempo se demoraban días para poder llegar de un lugar a otro. Eso eran travesías, eso era por montañas que tenían que ir muchas veces los misioneros. Y en el libro está escrito cómo fallece pues la esposa del hermano Larsen y queda un niño y queda el hermano Larsen, que usted se va a dar cuenta pues leyendo los libros y los llega a adquirir, de que cuando al hermano Larsen lo envían a Colombia, la obra misionera, prácticamente no creía en él, porque lo veían un hombre que era como, le faltaba como más, así como muchas veces nosotros juzgamos a las personas. Nosotros juzgamos muchas veces por lo que vemos y podemos decir, no, es que esa persona no tiene llamado, esa persona no, por aquí, por allá, pero Dios es el que conoce pues las intenciones del corazón. Entonces, al hermano Larsen no le tenían como esa esperanza de que pudiera hacer algo, sino que al no ver como más voluntarios, dijeron, pues enviémoslo a ver qué pasa. Y en la esposa de él sí creían más. La esposa de él sí creían más porque era una persona más preparada, había ido al instituto bíblico, entonces decían y además tocaba la guitarra. Entonces decía, esa mujer es apenas, tiene todo, pero en Larsen no creían. Pero hermanos, cuando Dios tiene un propósito, no hay nadie que lo pueda arrebatar. Y no importa si es el más ilustrado, el más intelectual, eso no importa. Lo que importa es la disposición que ese hombre tenga para con Dios. Eso es lo importante. Mire, el hermano llegó a Barranquilla con su esposa, pero unos meses, años más tarde, fue su esposa la que falleció. Y lo que le dicen al hermano Larsen es, hermano Larsen, devuélvase, nosotros le vamos a enviar para que usted se devuelva y si usted vuelve a contraer matrimonio, pues lo volveremos a enviar. Pero las palabras que dijo el hermano Larsen fue, un soldado ha caído, manden refuerzos. Y mandó a decir,
con lo que ustedes me envían para irme yo de este país, pueden mandar otro misionero. Y esa voluntad era del llamamiento que ese hombre tenía en Dios, hermanos. Entonces, tenemos que valorar lo que hoy en día nosotros, el Señor nos ha dado. Al hermano Larsen, cuentan los libros de que el hermano Larsen les incendiaron la vivienda, no les vendían por ser evangélicos, los insultaban, los trataban mal, los perseguían, habían persecuciones religiosas, muchas veces conformadas por el líder religioso del pueblo y el inspector del pueblo, el inspector de policía, y eran perseguidos, sacados. Le encendían a piedra el lugar donde estaban predicando, a muchos hermanos los llegaban a agredir. Aquí en el Valle del Cauca, en un lugar que se llama La Morena, hubo una de las, por no decir de las primeras masacres cometidas contra la iglesia pentecostal, contra los hermanos de la iglesia pentecostal, y esos fueron muchos hermanos que fueron martirizados, fueron asesinados allá en La Morena. Muchos hermanos vienen al Valle del Cauca, eso está por los lados de Tuluá, el municipio de Tuluá, y suben hasta allá, que todavía está la iglesia, y creyeron que con eso iban a atemorizar al pueblo de Dios para que dejara de predicar la palabra, pero por el contrario, la sangre de los cristianos, la sangre que es derramada de los cristianos, es como semilla. El diablo piensa que matando a un cristiano a acabar con eso, y eso es mentira. Nunca le ha funcionado, mi querido hermano. Al diablo nunca le ha funcionado eso. Porque cuando la sangre de un cristiano cae al suelo, cae a la tierra, es como si esa semilla, es como si germinara esa sangre y brotaran miles de creyentes. Eso lo vemos con Pablo, que Pablo perseguía a los cristianos. Lo vemos cuando metían a los cristianos en el Coliseo romano para que fuesen devorados por los leones. Vemos cuando los cristianos eran llevados al extremo de orar en catacumbas. Hay un libro muy bueno, muy recomendado que se llama El mártir de las catacumbas. ¿Qué eran las catacumbas? Eran como pueblos subterráneos donde se reunían los cristianos en Roma para poder hacer sus cultos. Porque no había libertad religiosa, no tenían libertad de predicar el evangelio ni de pregonarlo. Pero hoy, hermano, nosotros tenemos esa libertad, y eso es darle gracias a Dios, que es gracias a esa obra misionera, a esos hombres que entregaron sus vidas por el evangelio del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Y yo estoy seguro de que esos hermanos que se expusieron a todos esos vejámenes, a todas esas torturas, hoy tienen esa corona, hoy están disfrutando de eso. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y para continuar con el vivo, pues esto que estamos haciendo, pues a un modo de prueba para los hermanos que siguen esta página, les vamos a pedir su apoyo, hermano, de que comparta, de que dé me gusta. No se hace como para vanagloria del hombre, sino que estas cuestiones de la tecnología requieren de que eso esté en movimiento, porque esto funciona a través de algoritmos, a través de códigos, y la página de Discipulado, a pesar de que tiene casi 30.000 seguidores, Facebook tiene limitado el número de personas que pueden verlo. Y aquí, mis hermanos, no compartimos nada malo, no compartimos nada para afectar a los demás, sino que por el contrario tratamos de llevar a ustedes prédicas que son de bendición, de hermanos que Dios los ha usado de manera poderosa, como el hermano Álvaro, como la hermana Luz Marina, como el hermano Juan Carlos. Prédicas que seguro a ustedes les van a servir, pero cada día a través de esta red es más difícil porque somos limitados. Y si nosotros tenemos, digamos, este número de seguidores, Facebook permite que nomás lleguemos como digamos, de 30.000, que podamos llegar nomás como a 500 personas. Y eso es claramente pues una restricción que nos está haciendo. Así que yo les invito, aquí vimos en el primer capítulo
para los que apenas están llegando, este es el libro, la biografía de Bill Dross. Bill Dross, el pentecostal. Decía que en este libro está la historia de un hombre que se desgastó para Dios. Se desgastó para Dios, para el Dios al que nosotros servimos. Y estoy seguro de que a muchos les será de bendición. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a dejar por el momento. Dentro de unos momentos voy a volver a iniciar con otro en vivo para leer el capítulo 2 de este libro que tengo en mis manos. Que el Señor Jesucristo les